Hola, bienvenidos. Hoy les vamos a mostrar cómo hacer la configuración de la plantilla de honorarios o el módulo de horas y gastos para que ustedes puedan llevar el control de las horas realizadas en cada proyecto o en cada servicio que tienen con sus clientes para tener un control de las horas y los gastos, ¿sí? Ustedes cuando ingresan al sistema automáticamente les va a traer aquí el control de lo que llevan en cantidad de horas en el mes, fíjense, o pueden editar aquí y ver por semana si quisieran para ver las que se realizaron en la última semana, o en un rango personalizado si ustedes quisieran saber la cantidad de horas que llevan desde, por ejemplo, desde que entró el cliente para trabajar con determinado servicio. Si quisiéramos ver, por ejemplo, desde el 1 de julio, ustedes van a editar aquí los campos para verlo como quieran, ¿sí? Aquí le dan automáticamente tab y les va a ir cambiando aquí la cantidad de horas que llevamos insumidas en total, como digamos, un resumen en la pantalla para verlo a simple vista. Para poder configurar el módulo de horas y gastos o de honorarios, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que ese módulo esté habilitado. Para ver eso, lo que tenemos que hacer es ir a grupo de autorizaciones, ¿sí? Van a ir a, en este caso, el administrador general, que es el que está habilitado para todo tipo de actividades, y tienen que tener este módulo aquí de horas y gastos, ¿sí? Se posicionan en este módulo y van a poner todo para que esté todo habilitado o, bueno, personalizado, y le van a dar el grado de detalle que ustedes quieran para habilitar las opciones que hay, ¿sí? Si permite ingresar tareas, categorías de tareas y demás. Una vez que está habilitado, lo van a poder empezar a utilizar y les va a aparecer habilitado aquí directamente para trabajar. Para poder trabajar con este módulo, primero tenemos que hacer una configuración. Hay tres formas distintas de poder llevar este módulo. Una es directamente desde las tarifas del personal, donde vamos a ir a cargar para cada colaborador su tarifa, ¿sí? Porque puede ser que nosotros trabajemos con colaboradores o con socios y que el valor de la hora de mi colaborador, el mío y el de un socio no sea el mismo, ¿sí? Entonces vamos a poder identificar para cada persona un valor de tarifa general y un valor de tarifa por tipo de actividad, ¿sí? Porque puede ser que el valor de la hora de la parte contable no sea el mismo valor que la hora de auditoría, por ejemplo, ¿sí? Esto lo van a poder ustedes definir como quieran. La otra opción para llevarlo es con plantillas de proyectos, ¿sí? Las plantillas de proyectos son, nosotros le llamamos proyectos a un conjunto de actividades. Por ejemplo, puede ser una plantilla de proyectos de sueldos, si nosotros le liquidamos sueldos a un cliente. Dentro de esa plantilla hay distintos tipos de actividades porque puede incluir desde lo que es el relevamiento de lo que son las novedades para la carga de datos, el cálculo, por ejemplo, de horas extras, el cálculo de las vacaciones y demás. Nosotros lo podemos ir, digamos, definiendo en distintos tipos de actividades cada proyecto, y esa plantilla ya nos queda grabada para poder utilizar con el resto también de los clientes. Y la otra posibilidad que tenemos es llevarlo como servicio, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la posibilidad de llevar plantillas de servicios, como les comentaba, la posibilidad de llevar plantillas de proyectos y la posibilidad desde aquí de utilizar todo lo que es la descripción de las tarifas del personal. Ahora lo vamos a ir viendo, les quería hacer un pantallazo general de estas opciones, ¿sí? Para que sepan. Si vemos, por ejemplo, las plantillas de proyectos, yo tengo creadas, por ejemplo, la plantilla de auditoría, la plantilla de liquidación de IVA. Ustedes aquí pueden crear la que quieran. Si les muestro más o menos cómo sería en este caso. La de auditoría, fíjense que tenemos creado. Acá nosotros podemos indicarle un patrón para habilitarlo en el cliente automáticamente. Yo sé que en este caso quiero que trimestralmente se le habilite este proyecto, porque yo cada 3 meses realizo la auditoría. Entonces automáticamente cada 3 meses este proyecto se da de alta en el cliente, ¿sí? Y aquí nos indica que se va a cargar el primer día del tercer mes del trimestre, ¿sí? Esto lo pueden ir editando ustedes como quieran, le dan la forma al proyecto, ¿sí? Y dentro de lo que es el proyecto, lo que van a poder hacer es también cargar
las tareas, porque puede tener subtareas cada proyecto. En este caso, fíjense que yo tengo 5 tareas, que una sería el inicio de la auditoría, la revisión, la preparación. Ustedes pueden ir editando y cargándole y esta plantilla les va a quedar automáticamente ya cargada para trabajar con otros clientes. ¿Sí? Dentro de cada actividad ustedes pueden asignar también a un colaborador que va a ser el que va a estar abocado a esa actividad. Y luego cuando nosotros definamos los valores de las horas, va a ir a buscar también quién realizó esa actividad para asignar el valor de la hora, ¿sí? Fíjense que acá también tenemos la posibilidad de agregar lo que es información presupuestaria. Nosotros podemos suponer que este proyecto va a llevar determinada cantidad de horas, ¿sí? O un importe fijo, ¿sí? Y en ese caso lo vamos a poder después, digamos, comparar lo presupuestado versus lo que realmente insumió de horas. ¿Sí? Es uno de los informes que también nos permite ver. Como les comentaba, una posibilidad de llevarlo como proyecto, otra posibilidad es llevarlo como servicios, después vamos a profundizar un poquito más, pero lo primero que tendremos que hacer es empezar a configurar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacer la descripción de las tarifas del personal. Esto simplemente es darle una descripción. Fíjense que si yo quiero agregar una nueva, lo único que tengo que poner es una descripción. Me permite tipear la descripción que yo quiera, ¿sí? Yo en este caso voy a cancelar y les voy a mostrar las que ya tengo creadas. Yo, para mi gestión, me creé una tarifa contable, una de administración, auditoría, consultoría, una tarifa general y una de liquidación de sueldos. Yo podría crear la que yo quisiera, ¿sí? Esto simplemente es darle una descripción que es lo que me va a figurar después dentro del personal, cuando yo vaya a configuración del personal, el valor para poder asignarle a cada una de esas actividades, ¿sí? Fíjense que ustedes acá van a tener a todos sus colaboradores, se van a tener creados a ustedes mismos también para poder asignar los valores de cada una de esas actividades. Si voy a la parte de tarifas, dentro de cada personal, voy a tener una vigencia, que esa la voy a ir poniendo yo. En este caso, yo tengo, por ejemplo, desde el 1 de mayo al 1 de julio tuve determinada tarifa, una tarifa general y después dentro de cada una de esas valores distintos. Y desde el 1 de julio hasta la actualidad, hasta que yo ponga una nueva vigencia, me va a aplicar la tarifa vigente que es esta, ¿sí? Si yo voy a editar, les voy a mostrar que aquí abajo me figuran todas esas descripciones que yo configuré recién desde aquí, ¿sí? Si voy a, las que describimos desde aquí son este listado que me va a figurar acá y me va a habilitar este campo para que yo pueda cargar el valor de la hora de lo que es administración, auditoría, consultoría, el nombre que ustedes le hayan puesto, ¿sí? Estos campos, fíjense que son editables, ustedes los pueden cambiar y los pueden autorizar y guardar para ir actualizándolos, ¿sí? Una vez que definimos estos valores para cada uno de los colaboradores, yo en este caso lo voy a cancelar, y la tarifa actual vigente, ¿sí? Una vez que definimos para cada empleado, lo guardamos, o yo en este caso lo voy a cancelar, y ya estamos en condiciones de ir avanzando, ¿sí? Lo mismo tienen que hacer con el resto de los colaboradores. Fíjense, por ejemplo, si yo me meto en este colaborador, voy a tener las tarifas y voy a tener asignado también las vigencias y tarifas distintas, los valores son distintos a el valor de la hora. Y tengo algunas habilitadas y otras no. Por ejemplo, esta persona yo la tengo habilitada porque no realiza auditorías. Fíjense que está grisado y no realiza consultorías. Entonces, cuando yo aplique horas, solamente va a tener habilitadas horas de administración, una tarifa general y de liquidación de sueldos, que son las actividades que desarrolla este colaborador en el estudio contable. ¿Sí? Eso lo pueden ir configurando ustedes como quieran. Una vez que configuramos esto, tenemos que configurar las actividades. Las actividades son un requisito indispensable para, ya sea que nosotros llevemos como proyectos o como servicios nuestras tareas, pero siempre tienen que estar las actividades, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es crear actividades, las voy a mostrar, una que yo ya tenga creada para que la puedan ver. Esta es una actividad general. Lo que voy a definir es si la voy a llevar como una hora o como un gasto general, que no implique cantidades de horas, sino que es un gasto fijo. En este caso voy a indicar que está activa. Y la tarifa yo le puedo indicar si va a aplicar tarifa de un personal particular o si va a tener una tarifa fija, ¿sí? Si tiene tarifa de personal, lo que me va a habilitar aquí es ver cuál de esas tarifas que ya creamos
va a ser la que va a utilizar, así que son las que creamos anteriormente, ¿sí? En este caso tiene una tarifa general, pero yo podría indicar de administración, depende para qué tipo de actividad, yo le voy a asignar una tarifa fija para que después me haga el cálculo automáticamente el sistema de la cantidad de horas según el precio, y el valor de la hora depende de la actividad y de la persona que llevó a cabo esa actividad, ¿sí? O le puedo indicar, como les comentaba, una tarifa fija y en ese caso me va a habilitar aquí para que yo ingrese ese monto, ¿sí? Le puedo pedir también que me redondee los valores. En este caso la voy a cancelar para no generar ningún cambio. Y así ustedes lo van a ir configurando para cada una de las actividades que tengan. Por ejemplo, yo tengo la actividad acá de sueldos. Si me fijo, ingreso, la tengo como horas. Obviamente la tengo activa, que es muy importante que se fijen para que se pueda asociar luego esa actividad a la carga de horas. La tengo también como una tarifa de personal y la tengo con la tarifa de sueldos, que es una tarifa distinta, ¿sí? De esta manera ustedes van a ir cargando para cada actividad la tarifa, y si es un gasto, por ejemplo acá tengo revisión de documentación, que no lo tengo con horas, sino que lo tengo determinado directamente como un gasto, y en todas ustedes van a poder indicar los valores. En este caso yo lo tengo, ven, con una tarifa fija, es un valor fijo, y eso lo van a indicar ustedes. Una vez que hicimos esto, esta configuración, estamos en condiciones de ir armando o las plantillas de servicios, como les comenté recién, o las plantillas de proyectos. Las plantillas, por ejemplo, de proyectos, bueno, más o menos vimos un poquito. Plantillas de servicios es la otra posibilidad que tienen. En general, los contadores utilizan o una o la otra. Puede haber algún estudio contable que utilice las dos, pero eso lo van a ir identificando ustedes como quieran. Son plantillas predeterminadas que les va a permitir luego cargarle a cada cliente esa actividad que ustedes desarrollan, ¿sí? Yo en este caso tengo creadas algunas, que son la de consultoría, la impositiva y la de liquidación de sueldos. Las voy a mostrar para que vean más o menos cómo se crea una, los datos que les piden. Le van a indicar el nombre, en este caso es la de consultoría. Siempre revisen que esta plantilla esté activa para que se pueda utilizar. Y aquí lo único que vamos a indicar, por ejemplo, es si esta actividad, esta plantilla, tiene un personal asignado, que ustedes acá van a poder elegir dentro de sus colaboradores cuál es el que está asignado a esa actividad, porque recuerden que en función a eso también va a ser el valor de la hora que va a tomar, ¿sí? Bien, y también pueden indicar si hay algún gerente revisor de esa actividad, ¿sí? Y aquí lo mismo. En tarifas pueden indicar si tiene una tarifa fija, ese servicio, independientemente de la persona que lo realice, puede pasar también, o si tiene una tarifa del personal, o diferenciada. Yo en este caso tengo la tarifa de consultoría, independientemente de la persona que tenga, va a tomar la tarifa de consultoría. Luego, cuando yo le voy asignando colaboradores, va a tomar la tarifa de consultoría, depende de qué colaborador lo realice, ¿sí? Por eso es importante llevar bien esta, digamos, configuración inicial. Una vez que nosotros ya configuramos para cada colaborador su tarifa, las actividades, ya tenemos las plantillas de servicios y las plantillas de proyectos, podemos empezar a trabajar con este módulo. Entonces lo que vamos a hacer luego es ir a los clientes y a cada cliente le vamos a asignar un proyecto o un servicio, ¿sí? En este caso vamos a ver, por ejemplo, el cliente. Y fíjense que dentro del cliente nosotros tenemos la posibilidad, como les comentaba, de asignar proyectos o de asignar servicios, ¿sí? O ambos, si ustedes quisieran. Por ejemplo, yo a este cliente le tengo asignados varios proyectos. Dentro de cada proyecto, si yo minimizo o amplío, puedo ver las actividades que incluye ese proyecto. Por ejemplo, este proyecto no tiene distintas actividades, tiene esta sola actividad. Es un proyecto que está iniciado y que tengo un responsable, un colaborador asignado, que es esta persona. Dentro de este proyecto, el de auditoría, tengo un montón de actividades. Fíjense que eran las que veíamos hoy. Inicio de auditoría, revisión, preparación. Esto lo van a definir ustedes con el nombre que quieran. Y fíjense que para cada actividad yo tengo asociado un colaborador. Esto me va a permitir también hacer un control de horas, de cuántas horas le insumió a cada uno de mis colaboradores realizar determinada tarea de un proyecto.
el proyecto siempre tiene como más grado de detalle que el servicio, por eso por ahí algunos contadores prefieren llevarlo como proyectos y no como servicios, o dependiendo también de la tarea, si es una tarea más sencilla se puede llevar como un servicio directamente sin tanto grado de análisis, ¿sí? Pero bueno, de esta forma les va a permitir hacer un control, también ver si determinada persona no inició todavía determinada actividad de un proyecto, por qué motivo puede ser, porque está esperando que finalice el anterior o porque esta persona realmente hay que por ahí gestionarlo y decirle, bueno, ¿por qué no comenzaste? Y demás, ¿sí? Entonces, de esta manera, cada uno va a tener asignado su proyecto, cada cliente. Si yo les muestro, por ejemplo, si lo quiero editar, desde acá voy a poder ver la plantilla de proyecto que creamos originalmente, que es la que se le asignó a esta persona, quién es el responsable de esta persona y quién es el secundario, este otro colaborador, quién es el que revisa la actividad. Está todo detallado para ir definiendo también las responsabilidades de cada uno de los colaboradores, ¿sí? Aquí podemos también mirar un análisis de las horas y gastos, cómo va a ser el cálculo de lo presupuestado, ¿sí? Fíjense que acá puedo ver, no teníamos horas presupuestadas, pero lleva insumidas 17 horas reales este proyecto con un total de 20.000 pesos, ¿sí? Y aparentemente este proyecto está completo al 100%. Esto nos va a ir dando un montón de información, ¿sí? Lo pueden ir viendo por cliente o ahora les voy a mostrar también que lo podemos ver con los informes. De la misma manera podemos ver los servicios. Los servicios en este caso yo tengo creados estos dos para este cliente. Vamos a mirar, por ejemplo, este servicio que es el de la liquidación de sueldos. Y vamos a ver aquí abajo también cómo está armada la tarifa del personal. Bien, fíjense que no tiene tanto grado de detalle como lo que es el proyecto. Una vez que tenemos todo configurado y que cada cliente tiene su proyecto, le asignamos ustedes recuerden que después pueden agregarle a cada cliente un proyecto nuevo. Desde aquí le van a agregar servicios y en proyectos le van a agregar proyectos. Lo que van a tener, lo que agregan aquí son de las plantillas que ya están creadas. Por eso es importante que ustedes primero desde configuración creen la plantilla ya de servicios y la plantilla de proyectos, para después al cliente directamente asignarle esa plantilla, ¿sí? Una vez que cada cliente tenga su plantilla, nosotros estamos en condiciones ya de ir viendo cómo va el grado de avance o de ir cargando esas horas. La carga de horas se hace desde este módulo, ¿sí? Es muy sencillo. El paso inicial es hacer la configuración que les mostré. Una vez que está todo configurado, yo voy a ingresar a este módulo y yo voy a poder ir viendo desde esta pantalla el resumen de la cantidad de horas que llevo insumidas en total. Y aquí puedo ver un detalle. Si voy viendo, fíjense, vamos a minimizar, lo puedo ver por día. Y si amplío luego el día, voy a ver por cliente, ¿sí? Esto es como un resumen para que cada uno pueda ver cómo va con las horas, ¿sí? Por ejemplo, yo del 12 de agosto tengo 15 horas en total realizadas ese día. Y si amplío aquí, puedo ver en qué clientes trabajé y en qué proyectos, ¿sí? Es como un control propio que cada persona tiene de su cantidad de horas, ¿sí? Fíjense que trabajé en este cliente, en esta actividad, en este otro cliente, en esta otra actividad, ¿sí? Y aquí las horas que fue insumiendo cada una de esas actividades. Eso a modo de resumen, digamos. Para hacer la carga de horas es muy sencillo, les voy a mostrar. Hay dos opciones. Una es, aquí indicamos la fecha, por ejemplo, si yo quiero cargar horas del día de hoy, o pueden ser de ayer, si me olvidé de cargar, no hay problema. Lo que vamos a hacer es elegir a qué cliente, con qué cliente estuve trabajando. En este caso, yo voy a elegir este cliente, estuve trabajando con este cliente. Y aquí es lo que vamos a indicar en qué proyecto o en qué servicio estuve trabajando, ¿sí? Elegimos uno o el otro, pero siempre tiene que estar la actividad. Fíjense que la actividad es un campo obligatorio. Todos los que tengan asterisco son obligatorios. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que en este cliente trabajé en, por ejemplo, la presentación de la declaración jurada. Algo que les quería comentar es que lo que tiene de bueno es que aquí, cuando yo entre, me va a traer los proyectos solamente que este cliente tiene asignados. Por eso les comenté que el paso anterior era desde configuración ir al cliente y a cada cliente ya asignarle su proyecto o su servicio.
Entonces aquí directamente cuando yo trabaje en la carga de horas no me va a traer todos los servicios o todas las plantillas de proyectos que yo tengo en general, sino solamente las que tiene activas el cliente con la que estoy trabajando. Eso me va a agilizar la carga y no me va a permitir equivocarme y cargarle horas a un proyecto que no estaba en vigencia, porque no lo va a traer, ¿sí? Entonces yo trabajé, por ejemplo, en este proyecto, como veíamos, de la presentación de la declaración jurada, y en actividades dentro de las que yo tengo definidas, voy a elegir la de gestión impositiva, ¿sí? Definida, y aquí lo que voy a indicar únicamente es la cantidad de horas que estuve trabajando en ese proyecto. Por ejemplo, vamos a poner que trabajé 3,5 horas. En comentarios nosotros podemos describir lo que quisiéramos, por ejemplo, control de facturas o control de correlatividad de facturas, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y lo van a guardar. De esta forma, automáticamente a este cliente que yo elegí aquí arriba, que se llama cliente prueba en este caso, le va a asignar 3 horas y media al proyecto de gestión impositiva con el valor de la hora de gestión impositiva justamente realizada por esta persona, ¿sí? Automáticamente pongo guardar y le va a asignar esa cantidad de horas, ¿sí? Fíjense que acá fue cambiando también el total y si yo voy a ver el día de hoy me va a mostrar aquí, vamos a minimizar los anteriores para que nos quede más fácil para ver. Fíjense que el día de hoy tengo trabajado con este cliente en la presentación que habíamos visto 3 horas y media. Lo mismo voy a hacer con los servicios. En este caso les mostré un proyecto, pero vamos a elegir, por ejemplo, otro cliente. Y vamos a indicar que trabajamos con un servicio, por ejemplo. Me va a traer, bueno, fíjense, en este caso este cliente no tiene ningún servicio habilitado, entonces no me trae ninguno. Esto es porque desde configuración yo no le asigné servicio. Eso es lo que les comentaba que no nos permite equivocarnos. Vamos a ver si tiene asignado algún proyecto. No tiene este cliente nada asignado. Bien, entonces vamos a probar con este otro cliente. A ver, para poder mostrarles a ustedes. Tiene un proyecto, me trae solamente el proyecto que tiene y vamos a ver si tiene habilitado algún servicio. No tiene ningún servicio. Bien, vamos a mostrarles otro ejemplo porque quería mostrarles justamente el de servicios. Este cliente tiene estos dos servicios, el de liquidación de sueldos y el de gestión impositiva. Vamos a cargarle en liquidación de sueldos, en actividad, vamos a buscar, en este caso, liquidación de sueldos también. Y le vamos a cargar que trabajamos 8 horas, por ejemplo, en lo que es liquidación de sueldos. Y vamos a poner cálculo de horas extras, por ejemplo, y vacaciones. El grado de detalle que ustedes quieran. Lo guardan y automáticamente aquí va sumando la cantidad de horas y como veíamos hoy, ¿no? Me va a asignar en el día de hoy las horas que yo insumí en cada uno de los proyectos o servicios en cada uno de los clientes, ¿sí? Fíjense, bueno, este es el mismo cliente. Tengo en un proyecto, aquí está, que era el de la declaración de los impuestos, y en un servicio, el de liquidación de sueldos, que yo le puse LS para ubicarlo, 8 horas en uno y 3 horas y media en el otro, ¿sí? Entonces, de esta forma sencilla nosotros vamos cargando las horas que vamos insumiendo en cada servicio o proyecto. Otra forma que tenemos de cargarlo, que es bastante útil, es el cronómetro. El cronómetro nosotros lo habilitamos desde acá y nosotros decimos, por ejemplo, me voy a poner a trabajar ahora con la liquidación de sueldos de determinado cliente. Bueno, perfecto. Entonces lo que hacemos es agregar aquí. Vamos a buscar el cliente. Por ejemplo, vamos a trabajar con este cliente que es el que tenía datos cargados. Y aquí le vamos a agregar el detalle. En el detalle, fíjense que me trae una pantallita similar a la que vimos recién. Me va a pedir en qué proyecto o en qué servicio estuve trabajando. En este caso no tiene... tiene estos dos servicios activos, este cliente, que es lo que vimos recién, y estos proyectos activos, que es lo que vimos recién. Vamos a poner, por ejemplo, que estuvimos trabajando en el proyecto de análisis de situación financiera. Siempre lo recomendable es que complete comentarios para que quede el detalle de lo que estuvieron haciendo a modo de control o a modo, si queda duda por qué estuvieron trabajando 8 horas en determinada actividad, bueno, indicar por qué tanto tiempo o el mayor grado de detalle posible porque después les va a permitir hacer un control a ustedes también y también hacer un análisis de presupuesto, de las horas que les llevó cada proyecto, porque ante un cliente nuevo ustedes van a saber qué cantidad de horas presupuestarle, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, acá vamos a indicar que se hizo, no sé, control de la documentación, para poner un ejemplo. Bien, y acá vamos a indicar qué actividad hicimos dentro del análisis de situación financiera, dentro de las que ustedes tienen habilitadas. Yo voy a indicar, por ejemplo, que fue gestión administrativa. Guardamos. Nos dice que el proyecto no tiene una fecha de recepción. Si quiero usar la fecha de ingreso, correcto, ponemos la fecha de ingreso y actualizamos. Una vez que cargamos esto, fíjense que acá nos cargó para qué proyecto va a estar trabajando, para qué cliente, y ya empezó a correr el cronómetro. Yo me pongo a trabajar en la actividad, puedo seguir trabajando con el sistema tranquilamente. Puedo también utilizar la opción de poner botón derecho acá, duplicar, y abrir una pantalla y seguir trabajando mientras el cronómetro sigue corriendo, ¿sí? Lo que tengo que acordarme es que cuando terminé de realizar determinada actividad, cerrarlo el cronómetro, ¿sí? Fíjense que acá me marca que el cronómetro está funcionando, lo tengo habilitado aquí. Una vez que ustedes terminan, luego que pasó la cantidad de tiempo que quieran, directamente ponen enviar y esa cantidad de horas, minutos, lo que sea, los va a mandar automáticamente a ese cliente, a esa actividad, y va a tomar el valor de la hora de esa actividad, ¿sí? Es una opción muy útil también. Una vez que tenemos esto, podemos ir a ver los informes. Vamos a ver los informes del estudio. Y aquí tenemos toda una batería de informes que ya están predeterminados, que nosotros podemos ir filtrándolos para ver, por ejemplo, lo que les comentaba hoy. Las horas presupuestadas que yo supuse que podía insumir determinado proyecto versus las que realmente llevó ese proyecto, ¿sí? Pueden ver ese tipo de reporte. Pueden ver el estado de los proyectos, si están iniciados o no. Pueden ver el tiempo, las horas y gastos insumidos y también el valor de esas horas, ¿sí? Les voy a ir mostrando, por ejemplo, alguno de los... tienen la posibilidad de emitirlo en un PDF o en un Excel, ¿sí? En formato texto también. Vamos a generarlo y les voy a mostrar cómo sale en PDF, por ejemplo. Aquí lo generó. Y fíjense que yo acá puedo ver para cada cliente, acá va cambiando de cliente, fíjense, puedo ver si tiene servicios asignados. LS yo lo tenía definido como liquidación de sueldos, GI era para la gestión impositiva. Cada uno usted lo va a definir como quiera. Podría haber sido un texto para yo poder ubicarlo, así como puse con los proyectos. Para cada proyecto, la actividad, liquidación de sueldos, la gestión impositiva, de auditoría, tareas de auditoría, fíjense, para cada actividad, y las horas por cada día y la tarifa que me va a aplicar, ¿sí? Yo acá lo que puedo llevar es un control de horas, no veo todavía los costos, ¿sí? Eso lo veo con otro reporte, pero acá yo puedo ir viendo por cada una de las actividades que hice. Por eso es muy importante también poner el detalle, ¿sí? de lo que estuvieron trabajando. Por ejemplo, acá 8 horas porque fue la liquidación de la primera quincena de julio. Bien, liquidación de horas extras, ingreso de novedades, el IVA de julio, toda la descripción que ustedes quieran ir poniendo. Entonces, acá yo voy a poder ver la cantidad de horas insumidas en los distintos clientes. Si yo lo quisiera ver por cliente, porque acá veo de todos los clientes, si yo lo quisiera ver por cliente, podemos aplicar un filtro. Ahora les voy a mostrar. En este mismo que estábamos viendo, en este lapicito, pueden aplicar filtros varios. La verdad que tiene muchas funcionalidades. Pueden elegir un rango de fechas personalizado. Por ejemplo, yo estoy viendo desde el 1 de enero al 18 de agosto. Puedo ver solamente si quisiera un trimestre o un año completo o el mes, ¿sí? Yo en este caso puse personalizado y elegí este rango. Y acá en filtros ustedes pueden agregar el filtro que quieran. Eso está bueno porque les permite jugar a ustedes como quieran. Fíjense, puedo elegir un filtro por actividad, puedo elegir un filtro por cliente. Y si voy habilitando me va abriendo más casos. Por ejemplo, quiero filtrar por cliente y digo que es igual a, y me va a traer todos los clientes que tengo. Entonces yo quiero que me muestre solamente este cliente, los otros no. Y ahí voy armando el filtro. Y además puedo agregar otro filtro si quisiera. Entonces le digo que quiero ver de ese cliente, pero quiero ver solamente determinada fecha o determinado personal que está asignado a las actividades para controlar por persona o por las plantillas de proyecto. Quiero ver solamente de ese cliente, solamente el proyecto que es igual, y me va a traer solo los proyectos que están habilitados. Por ejemplo, el de auditoría.
Entonces, de esa manera van filtrando y pueden guardar este filtro si quisieran o generar el reporte y les va a hacer un reporte mucho más acotado. Se los voy a mostrar en Excel para que lo puedan ver también con esos filtros, ¿sí? Solamente de un solo cliente y de un solo proyecto para ver puntualmente cuánto llevo insumida en cantidad de horas de ese filtro, ¿sí? Ahí lo genera en un Excel. Y fíjense que acá me tira una sola actividad y que lleva insumidas 16 horas, porque ese cliente únicamente tiene esa cantidad de horas insumidas, ¿sí? Pueden ver bien puntualmente el proyecto de auditoría, la actividad 3 puntualmente del proyecto, esas horas insumidas que son 16 horas, que es lo que va del 1 de enero al 12 de agosto. Lo pueden hacer en Excel o en el PDF como les mostré. Filtros tienen infinidad, tienen un montón de reglas, pueden seguir agregando también otro tipo de filtros si quisieran ver, como les comentaba, si los tuvieran catalogados por clases de clientes, el personal que estuvo asignado, el proyecto, ¿sí? Tienen un montón de opciones de filtro. Ese filtro lo van a poder aplicar a cualquier tipo de estos proyectos, ¿sí? Y les quería mostrar también otro de los informes, que es el de gastos, para que puedan ver. Lo vamos a ver también en un PDF. Y aquí lo que podemos ver, además de la cantidad de horas insumidas, es el monto. Ya automáticamente calcula según la actividad, según el personal, lo que fuimos definiendo hoy, la tarifa que corresponde automáticamente a cada hora insumida en cada proyecto, ¿sí? Fíjense que acá puedo ver los valores finales, tanto de los servicios como de los proyectos, las actividades en las que se trabajó, la cantidad de horas y los costos, ¿sí? De esta manera, como les comentaba, hay un montón de informes distintos que ustedes pueden ir llevando para tener el control de los honorarios o para hacer un presupuesto también, para tener una estimación de las horas que les puede insumir determinado proyecto o determinada servicio o determinada actividad. Bien, espero que les haya servido. Cualquier duda nos contactan a los canales de información que les vamos a dejar a continuación. Muchas gracias.